días, Ok, José David, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? bien, bien, gracias a Dios. Vamos a hablar, bueno, mi nombre es David Molina, estudiante de turismo. Hoy vamos a hablar la unidad número 2 que se llama Evaluar el turismo sostenible, ¿sí? Para poder enfocarnos a lo que es el turismo sostenible, tenemos que saber qué es, para poder saber de dónde venimos y poder planificar y orientarnos hacia dónde vamos. El turismo sostenible, como lo dice su palabra, es aquel que persigue los principios de sostenibilidad, minimizando el impacto en la naturaleza. Es decir, es aquel que quiere tiene las mejores estrategias, las mejores metodologías para que el medio ambiente, ya sea natural o artificial o cualquier contexto donde se comprenda, no se perjudique y no se dañe. Pasamos a la primera lámina que nos hace referencia a un artículo de bastante curiosidad, como lo es el tiempo vacacional, senderismo, surf, acampada, no siempre son sostenibles por DW, creo que se pronuncia así, o DW en español, DW en inglés, el Sí, cual nos dice que dentro de sus primeras cosas que señala, habla de la acampada libre y el boom de las autocaravanas. Son, en diferentes países se encuentran suspendidos las acampadas. ¿Por qué? Bueno, Manx Peter Murray señala que aunque los campistas realicen acampadas sin realizar fuego, recoger su basura, hacer todo ese tipo de cosas, pueden afectar de manera directa e indirecta al ecosistema, ¿sí? Ya que ahí habitan animales, hay lagos, lagunas, que ellos pueden introducirse al agua, entonces todo ese tipo de cosas afecta a la naturaleza de manera ya sea directa o indirectamente, porque son diferentes entornos, ¿ok? Cuando vamos hablando de los daños en los ecosistemas, como lo vemos en la lámina, siempre existe un daño, ya sea que yo recoja la basura o no la recoja la basura. Porque hay animales que ahí habitan, que al momento de ver a los seres humanos, ellos se espantan, se van, se ponen furiosos porque están invadiendo su hábitat. Entonces, eso de manera, como lo vuelvo y lo repito, de manera directa o indirecta, el ser humano afecta cuando vamos a acampar. En Venezuela es muy poco común o poder ver lo que es la acampada. Sí, sí se realiza, porque sí lo hay. He participado en varios campamentos, pero lo que señala W es que tiene que tener unas ciertas normas, ¿sí? Al momento de acampar para poder generar un buen impacto ambiental de que no se perjudique. Cuando pasamos a las autocaravanas, es muy poco visto aquí en el país, ¿sí? Las autocaravanas son muy poco vistas en Venezuela, más que todas en los países de Europa y América del Norte, donde nosotros podemos presenciarlas. Estas autocaravanas son una buena iniciativa para poder trasladar, o llamados como los campers, ¿sí? Que realizan visitas, realizan idas a lugares en contacto con la naturaleza, donde existen lugares específicos para estas autocaravanas denominados trekking. Estos trekking son lugares donde los campers pueden estacionarse de manera libre y podrán obtener botar la basura, tienen servicio de agua, tienen servicio de baño y es diferentes normas donde ellos puedan cumplir sin perjudicar tanto a la naturaleza y poder hacer un turismo más sostenible o más veraz. Cuando hablamos, pasamos a la siguiente lámina que nos habla sobre el individual, consejos y problemas medioambientales. Me gusta señalar algo que dice DW, que dice que generalmente las vacaciones individuales suelen salir peor paradas en términos de sostenibilidad que viajes organizados. ¿Por qué? Bueno, esto señala de que cuando yo realizo un viaje individual, los gastos son más elevados, tanto en traslado como en agua, todo ese tipo de cosas. En cambio, si vamos en un viaje en grupo, los gas en un autobús o en un transporte público,
los gastos o los gases CO2, todo ese tipo de cosas, disminuyen a lo que es el daño medioambiental. Y por ello hay diferentes lugares que escasea el agua, que hay mucha basura, hay mucha contaminación, mucho calentamiento global, cambios climáticos, que eso afecta tanto a los turistas individuales. Por eso se sugiere que realicen viajes en grupo. Hay diferentes agencias a nivel nacional e internacional que dan esos paquetes en grupo donde el turismo sostenible es bastante veraz, porque si yo realizo un viaje en un autobús, puedo generar un impacto menos de CO2 a la capa de ozono, realizando con 30 personas cada en un autobús. Y yo realizando un viaje individual, 30 carros, creo que generaría más daños ambientales y el cambio climático y todo ese tipo de cosas va a afectar más al planeta, de las cuales, además de lo que nos mencionaron en el artículo, pude investigar una pequeña gráfica a nivel mundial que lo realiza la Organización Mundial para el Turismo para saber si realiza más viajes individuales, más viajes grupales u otros. Cuando hablamos de otros, es personas que viajan de manera inconsciente o por temas de trabajo, por temas de traslado y realizan ese turismo de que no van a realizar, a conocer una excursión, sino lo realizan por otro tipo de cosas. Nos dice que el 40% a nivel mundial realizan viajes individuales, el 20% viajes en grupos y el otro 40% en otros. Es decir, lo que es el turismo sostenible en el pilar de viajes en grupo tiene el 20% a nivel mundial de poder realizar ese tipo de viajes. Entonces es complicado poder mantener lo que es el ecosistema, la naturaleza y poder ofrecer un servicio tanto beneficioso al turista como al donde está el contexto o al ambiente donde se va a hacer el turismo. Pasamos a la siguiente lámina de que nos habla de los deportes acuáticos y perros en la playa. Bueno, esto es algo que me llamó mucho la atención, ya que es algo novedoso, algo popular, que llama a muchos turistas de poder llevar a sus mascotas a las playas, pero siempre debe existir el cumplimiento de normas, porque se ha visto que en diferentes playas dejan a sus mascotas sin correa, hacen sus necesidades y no las limpian. Entonces, tiene que haber un contacto de concientización con las personas que llevan a la playa a sus mascotas, porque debe haber un reglamento y aparte de las autoridades responsables del cuidado de la playa, tiene que haber una concientización de la gente del grupo, de la población en general, para poder mejorar el servicio turístico y poder mejorar lo que es el espacio, ya sea la playa o sea cualquier inconveniente que se vaya a hacer. Porque yo puedo llevar a mi mascota a un senderismo, pero yo llevar a mi mascota a un senderismo debería llevar y visito, no sé, la caminata que estamos planificando, pone que yo llevo a mi mascota para la Plaza Bolívar. Fuimos y visitamos el tour turístico y el tour histórico por la Plaza Bolívar. Pero yo tengo que llevar una bolsa donde pueda recoger los desechos sólidos que realice mi mascota para no perjudicar el espacio donde estamos haciendo el turismo. En diferentes países como Estados Unidos, Alemania, Ucrania, Rusia y varios países de Europa mencionan de que hay esa norma. En el momento de yo salir con mi mascota, tengo que llevar una bolsa para recoger los desechos sólidos y hay una multa. Creo que eso lo debemos de promocionar para hacerlo en esas promociones o en esas agencias, tiene que tener esa norma, ¿sí? Para poder crecer en el ámbito turístico y en el turismo sostenible, que es lo que nos mantiene en todo aspecto, porque si yo no tengo un turismo sostenible, yo puedo dañar un ecosistema y no lo voy a seguir aprovechando, porque la palabra de explotación no la veo viable, porque yo exploto un lugar, lo daño, le saco provecho y no lo mantengo. En cambio, el aprovechamiento de los recursos naturales es mejor y por eso tenemos que tener una serie de normas. Los deportes acuáticos son de contacto con, ya sea en playas, o sea en lagunas, o ese tipo de cosas. No solamente tienen que ser surf, sketch,
sino puede ser en canoas, visitas turísticas, pero tiene que tener ciertas normas. Hay lugares que está prohibido realizar deportes acuáticos, ya sea por reserva natural, ya sea porque hay un tiburón, ya sea porque sean zonas de peligro donde no deben realizar eso. Entonces, este, en Venezuela es muy poco que se ve lo que es el deporte acuático, sino más que todo en el área de los roques, en el área de las islas, donde podamos ver los deportes acuáticos y son extremadamente cautelosos para no dañar el ecosistema. A nivel mundial, Venezuela se caracteriza como uno de los países que trata de mejorar el, en los ecosistemas y poder trabajar con un turismo sostenible, en visión del turismo sostenible. Tiene otro punto que nos habla del senderismo, basura y la aplicación en el aire libre. Sí, cuando nosotros realizamos diferentes excursiones, diferentes tipos de senderismo, caminatas, donde nosotros debemos tener una concientización, llevar una mochila, llevar bolsas para no dejar desperdicios y vuelvo y caigo en lo mismo, es una concientización por parte de los visitantes, ya sean internos y externos. ¿Por qué? Cuando hablamos de personas internas, es que si yo como guía turista, guía turístico, boto basura, ¿qué van a hacer las otras personas que vienen de afuera? ¿Sí? Entonces, de manera interna, tanto los pobladores como el guía, como de manera externa, como los turistas que vienen de afuera. Tenemos que tener esa concientización y poder en esos lugares de senderismo señalizar de manera reciclable, de manera, poder decir aquí no se bota basura, estas zonas son de animales, poder identificar todo ese tipo de zonas para que el turismo se pueda dar de manera libre y no afectar a la naturaleza. Más que todo es referente al daño ocasionado a través de los años que ha afectado al ser humano sin la concientización de un turismo sostenible. Paso al otro tema que nos hace otro artículo que habla del turismo sostenible y la interpretación en alcance operativo por Bersela Bertoni. ¿Sí? Este artículo señala que el turismo sostenible es el término utilizado para descubrir el turismo que emprende la minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente y las comunidades locales, al mismo que se hace en la industria, si sea más viable a largo plazo. Ahora bien, cuando hablamos de la interpretación del turismo sostenible, tenemos que ver lo sustentable con lo sostenible y lo responsable. Nosotros uniendo estos tres pilares fundamentales, podemos generar un turismo de vialidad o un turismo totalmente afectivo a las, a las agencias, tanto que no afecte a la naturaleza como que no afecte al turista, ¿sí? Porque no podemos, tenemos que verlo de una manera de responsabilidad y conciencia humana, porque si yo daño un lugar, si no tengo daño un lugar, ¿cómo voy a poder volver ahí o cómo otras personas pueden conocer esos espacios, ¿sí? Por eso habla de lo sustentable más lo sostenible y lo responsable. Son los tres claves fundamentales para generar un turismo sostenible. Ahora bien, cuando hablamos en el alcance operativo, diferentes organizaciones mundiales, internacionales, nacionales, hablan de que debemos tener un objetivo claro, que es preservar y cuidar nuestros recursos naturales, nuestros sitios turísticos sin dañar los ecosistemas. Pasamos a la siguiente lámina que nos habla de la tabla de interpretación del alcance del turismo sostenible. Esta tabla la señala en el artículo y me pareció bastante importante poder señalarla, ya que nos define lo del turismo sostenible en la interpretación de Coconasis de 1969, o sea, las diferencias que podemos tener en los años, ¿sí? Entonces, los impulsos que nosotros debemos darle al turismo ecológico, al turismo sostenible, al turismo a largo plazo, el desarrollo de un turismo bueno y masivo.
Cuando hablamos de un turismo masivo o un turismo alternativo masivo, hablamos de la posibilidad de generar con diferente, un grupo, un gran grupo de personas, concientizar lo que es los buenas normas o los buenos pasos para poder así generar un, un buen desenvolvimiento de las personas en el espacio y en el contexto. ¿Sí? Pasamos a la siguiente lámina que nos hace referencia a otro tema de W o DW. El coronavirus, una oportunidad para el turismo sostenible. ¿Sí? Sabemos que a nivel mundial la pandemia afectó de gran manera a la Organización Mundial de Turismo y el turismo se vio afectado ya que teníamos que realizar vuelos, viajes, traslados, senderismos, acampadas, todo ese tipo de cosas afectó y disminuyó más de más de 2 millones de personas de los viajes. Entonces fue un ataque masivo que se le dio al turismo que estábamos acostumbrados. Pero de manera positiva, el turismo pudo evolucionar y generar nuevas alternativas para poder realizar estas excursiones o estos viajes o poder realizar el turismo que no afectara de manera negativa a la organización y poder seguir realizando lo que es de manera afectiva el turismo, ¿ok? Entonces, de los cuales salen diferentes alternativas, como lo es el turismo virtual, donde yo desde mi comodidad puedo realizar un viaje desde la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, donde nosotros podemos realizar un paquete turístico que tú de tu casa y puedes realizar un viaje a través de diferentes aparatos electrónicos donde nosotros podemos presenciar casi tangible lo que es una playa, un hotel, todo ese tipo de cosas fue evolucionando y además de generar el acondicionamiento de poder realizar viajes de manera cuidadosa sin afectar lo que es el virus, contagiarnos, todo ese tipo de cosas. Señala de que en Medellín, Colombia, era en una ciudad que, Medellín, Colombia, que es una de las ciudades más peligrosas, eh, pues que siempre hemos visto que Medellín, bueno, o era conocido popularmente como una de las ciudades más peligrosas, ha ido cambiando gracias a la pandemia. De manera indirectamente, la ciudad ha crecido en arte, cultura, en valles urbanos, en las calles, ya. Todo ese tipo de cosas fue creciendo y evolucionando en ciertos lugares. Entonces, de manera positiva, puede ser que la pandemia nos haya dado una buena oportunidad para generar turismo y más allá el turismo sostenible, ya que fue como un desapego donde la naturaleza pudo tener un descanso y poder de, rea- como reactivarse y poder tener un momento sola de no tener contacto con seres humanos. Después la naturaleza pudo tener ese respiro, el turismo no se quedó atrás, ¿sí? La Organización Mundial del Turismo evolucionó de manera positiva, dando un contacto directo con las personas para no decaer por la pandemia, poder generar diferentes alternativas. Una de ellas es la realidad virtual, donde personas no solamente en la pandemia, sino como personas con discapacidad locomotora, que no pueden moverse, personas con síndrome de Down, que no pueden salir a todos esos contactos, pueden realizar un viaje cómodo desde su casa, pagando un paquete de manera de la inteligencia artificial, disfrutando del sol, la playa, casi de manera tangible, que puedan tocar lo que es y presenciar ese tipo de viajes. Más allá de eso, la Organización Mundial de Turismo no se quedó atrás. Podemos señalar en Colombia una de las ciudades que a nivel mundial más peligrosas, Medellín. Para terminar, bueno, vuelvo y repito que de manera directa o indirecta el coronavirus formó parte de la evolución que tuvo el turismo sostenible en el año 2020 20 y 21.
vamos a culminar. Bien, ¿Ok? ok. Los temas, los artículos son bastante, bueno, fueron pertinentes. Los escogí porque me parecieron bastante pertinentes porque hacen unos enfoques distintos de los que nosotros conocemos sobre el turismo. Me parecieron bastante relevantes allí. Me llamó la atención y me gustaría que me explicara brevemente por qué viajar solo es mejor que hacerlo en grupo. ¿Es mejor o peor en tal caso? ¿Cómo lo enfoca usted? Sí, ahí. Cuando hago referencia a que para el turismo sostenible, para poder tener un turismo sustentable y sostenible, los viajes en grupo disminuyen el exceso de CO2, ¿sí? Entonces, si yo viajo 30 personas en un autobús, es más factible viajar en un autobús con 30 personas que 30 carros individuales, ¿sí? Es lo que quiero hacer referencia. Si yo viajo en Bien, 30 carros, gasto y genero más daño al ambiente que viajar en un autobús, que generaría menos. Por eso se sugiere que al momento de realizar de manera individual, que sea en transporte público, en un tren, algo que gaste menos y dañe el ecosistema o el clima. muy bien. Me parece que manejó el tema bien, importante estos análisis